tiene chance. No tienen algo súper especial, pero están esperando el chance. Este video va de cómo Valentina se ha mantenido una y otra vez quitándole méritos a la victoria que Alexa tuvo sobre ella y menospreciando las habilidades de la peleadora mexicana y de la respuesta de la actual campeona de peso mosca de UFC. Soy José y esto es Fans Combat. Cuando Alexa Grasso sometió a Valentina Shevchenko en el UFC 285 para convertirse en la nueva campeona de peso mosca y la primera campeona de UFC nacida en México, la mexicana nos regaló una sorpresa mundial. Alexa sorprendió a todos, pues las casas de apuestas daban como muy amplia ganadora a Shevchenko, quien hasta el cuarto round había hecho una pelea metódica gracias a su jab y sus derribos, pero la paciencia y disciplina de Alexa Grasso fue más grande, pues supo esperar el momento indicado para aplicar un mataleón y lograr la victoria. Valentina, que siempre se ha caracterizado por ser una peleadora muy respetuosa, en un primer momento aceptó la derrota con deportividad, además de pedir la revancha inmediata, pero desde la rueda de prensa posterior a la pelea en adelante, Valentina no ha dejado de quitarle méritos a Alexa por su victoria y ha buscado muchas maneras de justificar su derrota. No me malinterpreten, no tengo nada en contra de Valentina. Ella es una de mis peleadoras favoritas dentro y fuera del octágono, pero tengo que decir que eso es lo que Valentina ha venido haciendo. Creo que le puede incluso perjudicar, no lo sé, lo veremos en la revancha. ¿Ustedes qué piensan? ¿Esa actitud de Valentina de menospreciar las habilidades de Alexa le puede jugar en contra en una revancha? Si te está gustando el video, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo. En la rueda de prensa posterior a la pelea, Valentina culpó de su derrota a una situación estúpida, citando a la ex campeona: esto es algo así como lo que sucede en las artes marciales mixtas. Estás ganando la pelea por todos lados, sin duda, y una situación estúpida puede cambiar todo el juego. Esta es la parte del juego. Felicitaciones, Alexa, y sé que soy más fuerte y si no fuera por esa patada giratoria, sería un resultado diferente. Ya aquí Valentina está menospreciando las habilidades de la mexicana, porque aprovechar los errores del rival es parte del juego en las MMA, y Valentina tiró la misma patada giratoria que siempre ha tirado, y Alexa la hizo fallar, porque ya tenía una respuesta preparada para esa patada. En lugar de bloquearla o esquivarla, acortar la distancia y buscar la espalda. Y luego tuvo la mente fría, los nervios de acero, la fuerza y la técnica depurada para lograr que las acciones terminaran en la sumisión. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Porque no muchas, pero sí varias veces a Valentina le habían tomado la espalda, pero no la habían podido finalizar. La misma Taila Santos en su combate anterior le había tomado la espalda. Pero hasta cierto punto se entiende la actitud de Valentina porque digamos que apenas acababa de terminar el combate. Pero esa no fue la única vez que Valentina justificó su derrota y menospreció las habilidades de Alexa. Ya con más de un mes de distancia de la derrota con Alexa, la ex campeona continuó por esta misma línea. Shevchenko señaló a Jason Herzog, el referí de su combate, como alguien quien jugó un papel en su derrota contra Alexa Grasso. En entrevista con Ariel Helwani de MMA Awards, Valentina comentó: me preguntaste cómo me sentí durante la pelea y ahora pensando en eso, creo que algún tipo de situación pequeña, como lo que sucedió en la pelea, podría afectar el rendimiento o cómo te sientes. Por ejemplo, antes nunca pensé en esto, pero está muy claro en mi mente algunas acciones que hizo el árbitro de la pelea. No entiendo completamente por qué, debido a que él ha estado en mis dos últimas peleas y en la primera pelea con Taila Santos en Singapur pensé que podría ser la situación o algo así, pero hubo una combinación en la que golpeé y terminé la combinación con una patada en la cabeza y sentí que Taila se lastimó y quería terminar la pelea,
pero él detuvo la pelea y dejó a Tyler respirar. Yo estaba como, está bien, esto no suena bien, pero tal vez sea por la situación. Pero en esta pelea, su pelea con Alexa, estábamos en el suelo, yo estaba en la guardia y estaba golpeando, y él simplemente decidió ponernos de pie. Continuó Shevchenko, es más o menos la misma situación en la que digo que podría afectar al peleador por lo que se hace para derribar a un oponente. Gastas tanta energía para hacer un derribo y para mantenerlos prisionados, y cuando obtienes un derribo definitivamente quieres usar la situación porque gastas mucha energía. Y cuando él decidió o no, en mi opinión, no tienes que estar allí, tienes que pelear en el stand-up. Es como que trabaja en tu contra porque afecta tu desempeño, porque tienes que construir la situación de nuevo. Yo personalmente sí observé eso y me pareció extraño porque creo que Valentina tiene razón en que eso perjudica a un peleador y condiciona el desempeño. Pero es un criterio subjetivo, el referí piensa que no hay suficiente acción y que debe colocarlas de pie. De cualquier forma, es algo que no está en el control de ninguna de las dos que están en el octágono, y no es algo en lo que se deban buscar las respuestas ni de la derrota ni de la victoria. En esa misma entrevista, Valentina habló del largo de las uñas de Alexa como un factor en el resultado del combate. La ex campeona le dijo a Helwani que una aparente lesión que sufrió en el primer round, un pequeño sangrado debajo de la nariz, fue causada por las uñas de la retadora. Yo cuando estaba viendo el combate pensé que el jab de Alexa le había roto la nariz. Creo que también eso lo pensó el comentarista. En ese primer round Alexa conectó muy buenos golpes. Pero Valentina dijo, fue un poco de sangre al comienzo de la primera ronda y la gente podía ver que era un golpe corto o algo así, pero no fue daño. Desafortunadamente fue la falta de control de la longitud de las uñas. Por eso, las uñas cayeron sobre la piel y arrancaron parte de mi piel. Así que era como sangre ligera, pero no fue ningún corte, no fue ningún daño de golpe. Fue como, espero que la próxima vez lo revisen con más cuidado. No sé. Para mí es difícil de decir, nunca lo vi. Pero después de la pelea, cuando estábamos revisando, los médicos dijeron, no podemos hacer mucho porque fue que las uñas se hundieron y como que arrancaron un pedacito de la piel. No entiendo. Yo sí. En una de las últimas declaraciones de la ex campeona dice que Alexa es buena, es fuerte, pero que no tiene nada especial, solo es una oportunista. Como ella, son los peleadores de chance, que están como no tienen algo súper especial, pero están esperando el chance. Una buena oportunidad. Sí, la oportunidad sí, perfecta cuando se puede usar y ganar la victoria. Pero la pregunta es, si no van a tener esta oportunidad, ¿qué van a hacer? En ya sé exactamente cómo está ahora entrenando, qué está preparando, tener una oportunidad, una chance. Y esto que no la voy a dar, ninguna oportunidad. Entonces es desde inicio, desde el primer segundo y terminar la pelea. No hay decisión, solamente terminar. KO, sumisión, lo que sea. A todo esto, ¿cómo ha respondido la actual campeona de peso mosca de UFC, la mexicana Alexa Grasso? Alexa no se ha dedicado a responder a los señalamientos de Valentina. Ella es consciente que Valentina fue una campeona dominante y que mucha gente piensa que su victoria fue suerte y por eso está deseosa de enfrentarla en una revancha, para demostrar que lo que sucedió en el UFC 285 no fue un evento aislado, sino un pase de antorcha y que ella es la legítima campeona. Citando a la campeona en su respuesta a una revancha inmediata contra Valentina, esto fue lo que dijo la mexicana. Eso espero, dijo Grasso. Ella pidió eso y sí, me encantaría volver a pelear con ella. Sé que es súper competitiva, sé que es perfeccionista como yo, así que imagina una segunda pelea. Realmente imagina. Ahora me pregunto qué hará ella en la segunda pelea, ¿sabes? ¿Qué va a intentar hacer ahora? ¿Ver el primero? ¿Ver lo que hice? Además tengo muchas cosas que hacer y mejorar.
y quiero decir que va a ser como una prueba. Estoy emocionada, estoy realmente emocionada por la segunda pelea. Y también sé que a la gente le encantará ver eso porque mucha gente dice que fue un error de ella y que fue una casualidad. Por supuesto, no creo que haya sido una casualidad porque entrené mucho para ganar, pero sí, creo que será importante mostrarles a todos que soy la verdadera campeona. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo.